José Max Molina. Él es médico internista y endocrinólogo, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, su especialización en medicina interna en el Hospital Nacional Sacamil, la subespecialización en endocrinología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, y actualmente él es el jefe del Servicio de Endocrinología del IS. Es secretario de la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Endocrinología, Diabetes, Nutrición de El Salvador. Max. Bueno, gracias por haber permanecido toda la jornada. Yo sé que están cansados. En realidad a mí me tocó cerrar la jornada con un tema que puede ser interesante desde el punto de vista que hoy estamos celebrando el Día Internacional del Cáncer de Tiroides. Y sé que también por el hecho de que se trata de un grupo así bastante heterogéneo, puede ser que muchos no hayan tenido, digamos, la oportunidad de ver pacientes con este tipo de patología. Quisiera aclarar que los minutos que voy a ocupar voy a centrarlos en hablar del cáncer diferenciado de tiroides, no vamos a hablar del cáncer indiferenciado, y vamos a tratar de ir a aspectos clínicos que nos pueden interesar. Bueno, miren, lo primero, esa es más o menos la agenda de lo que vamos a revisar, hablar un poquito de cosas generales del cáncer de tiroides. Tienen que saber en la clasificación que vamos a hablar de un cáncer diferenciado y un cáncer indiferenciado. El cáncer diferenciado es por mucho el más común, y tenemos lo que es el cáncer papilar y el cáncer folicular, y dentro de los indiferenciados tenemos el cáncer medular y el cáncer anaplásico, que debido a que su pronóstico en realidad es malo, gracias a Dios no es muy frecuente encontrarlo. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas, de lo que es diagnóstico y tratamiento. Y yo quiero hacerlo a través de un caso clínico, entonces les voy a presentar a este paciente, iniciales JCN, es un hombre de 54 años de edad, él es abogado, tiene como antecedente familiar, la hermana fue operada por un bocio, es tabaquista de 8 cigarrillos al día y consumo de alcohol los fines de semana, antecedentes personales patológicos, hipertensos de hace 4 años y una cirugía por una enfermedad hemorroidal. Y llegó a la consulta porque tenía historia de la presencia de una tumoración localizada en el hemicuello derecho desde hace 3 meses. Él había notado que había crecido de tamaño y se había acompañado de difonía. Digamos que eso eran los síntomas principales del paciente. Ahí están las medidas antropométricas: 86 kilos, 1,73 de estatura y 130/80. Y al examen físico en el cuello se encontraba un nódulo firme, en consistencia, estaba fijo, no era doloroso, medía aproximadamente 2 centímetros de diámetro y se palpaban también ganglios por detrás del esternocleidomastoideo. El resto del examen físico no era contributorio y se le tomó un ultrasonido, que es lo que ustedes pueden ver aquí, la imagen. Ya el doctor Alballero les explicó un poquito que hay patrones ultrasonográficos que a uno le pueden hacer sospechar que la posibilidad que ese nódulo sea cáncer es más alto. Era un nódulo sólido, hipoecogénico, de márgenes irregulares, sin cápsula, de unos 2 centímetros de diámetro máximo. Estas son sus pruebas de tiroides. Si ven aquí, estamos tratando de integrar todo lo que hemos visto. Tiene una TSH de 4.6, o sea, un poquito ligeramente alto por sobre lo que pudiéramos pensar, con T3 y T4 libres normales. Y evidentemente por el tamaño y por las imágenes había que hacerle una biopsia. Y la biopsia reportaba que era positiva a malignidad. O sea, estamos frente a un paciente con un cáncer de tiroides. Y eso nos da pauta para hablar un poquito del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides representa del 1 al 2% de todas las neoplasias en general. Sin embargo, para nosotros los endocrinólogos es el cáncer más común, ¿verdad? El 90% de los cánceres del endocrinólogo es el cáncer de tiroides. Afecta predominantemente a las mujeres, como casi toda la patología tiroidea. Datos incluso nacionales ahí en el instituto más o menos reflejan que la relación mujer a hombre en cáncer de tiroides anda más o menos como 6 mujeres por un hombre. Esos son los datos que tenemos nosotros localmente. Y hay algunos datos que se prestan para controversia o discusión,
porque, como les decía el doctor Albayero, sí haya habido un incremento en incidencia y prevalencia del cáncer, pero ya hay expertos que hablan de que probablemente estamos generando un sobrediagnóstico de cáncer de tiroides, y por eso es que les explicaba el doctor que el tamizaje universal con ultrasonido de tiroides no está aprobado. Y el doctor les mencionaba que la mortalidad se ha mantenido estable, y ese es uno de los argumentos a favor de hablar de sobrediagnóstico, es decir, estamos diagnosticando más cáncer, pero la mortalidad no cambia. Es decir, probablemente estamos diagnosticando una especie de cáncer indolente, que muchos de los pacientes probablemente nunca en su vida se hubieran dado cuenta que tenían el cáncer y que probablemente no les hubiera pasado nada de no haber sido descubierto. Y si ustedes ven ahí en la lámina, me sirve la primera parte para mostrarles que el 84% de los cánceres de tiroides son cáncer papilar, o sea, es la variedad más común. Si seguimos en porcentaje, tenemos que el carcinoma folicular representa el 2%, el carcinoma medular el 4%, hay una variedad que se llama carcinoma pobremente diferenciado. Esto viene siendo como una etapa intermedia entre el cáncer diferenciado y el cáncer indiferenciado, es decir, son grupos de pacientes que no son anaplásicos pero tampoco son cáncer diferenciado. Evidentemente el pronóstico es peor que el de diferenciado. Gracias a Dios el anaplásico es el 1%, básicamente el anaplásico es el cáncer del cáncer papilar, es decir, su agresividad es de lo más agresivo que ustedes pueden ver en tumores. El carcinoma de células de Hurtl en 2% y otros 1%. Entonces, esto es tal vez lo más relevante. Y dentro de estas, del carcinoma papilar, existen también variaciones del carcinoma papilar. Tenemos los microcarcinomas, que representan una tercera parte de todos los carcinomas. Se le llama microcarcinoma cuando es un cáncer de menos de 1 centímetro. O sea, la tercera parte de los cánceres papilar son microcarcinomas. Luego tenemos la variante clásica, que representa 1/3 también del total, y tal vez lo más relevante es que se han hecho estudios moleculares del cáncer y se ha visto que la mayoría de cánceres papilares tienen una mutación que se llama mutación BRAF. En otros lugares, especialmente en Estados Unidos y Europa, están usando marcadores moleculares como ayuda diagnóstica en pacientes de riesgo que no tienen claro su reporte citológico. Aquellos que son reportados en citologías indeterminadas pueden usarse marcadores moleculares, los cuales de salir positivo evidentemente demuestran que el paciente tiene un nódulo de origen canceroso. Quiero que vean este espacio aquí aparte, porque esto es nuevo, es de este año, donde existe un porcentaje no despreciable, el 17% de cánceres papilares, que se llaman cánceres papilares de variedad folicular. Pero de esos, hay unos que característicamente son encapsulados. Hoy en día mucha gente está diciendo que esto probablemente no sea un cáncer verdadero, sino que sea una lesión que lo llaman aquí neoplasia tiroidea folicular no invasiva, y que en teoría ellos recomiendan a los patólogos que no lo incluyan como cáncer. ¿Qué están queriendo con esto? Bajar un poquito los números y hablar explícitamente de lo que puede afectar la morbimortalidad de la gente. Y ustedes pueden ver, esos son datos de una revista del año pasado, el Endocrine Practice, que sí demuestra que en realidad la tasa ajustada por 100,000 personas ha ido aumentando con el paso de los tiempos, cuando comparan todos los cánceres, pero ustedes pueden ver cómo, si nosotros vemos el cáncer folicular se mantiene estable, el pobre diferenciado se mantiene estable, y lo que ha disparado los números es el cáncer papilar. Y dentro de eso ya vimos que el 17% probablemente no sean cánceres verdaderos. Ahí es donde vuelve a salir el concepto de si no estamos haciendo un sobrediagnóstico de cáncer tiroideo. Y ustedes pueden ver cómo la curva de mortalidad se mantiene estable. Y cuando ustedes se preguntan, bueno, y por tamaño, ¿qué es lo que estamos diagnosticando más? Ustedes pueden ver cómo, si vemos por tamaño, los cánceres de más de, o los nódulos de más de 5.1 centímetros se mantienen estables.
Hay un pequeño incremento en aquellos entre 2 y 5 centímetros, pero lo que más ha subido son los pequeños. ¿De dónde creen que está apareciendo eso? Lo más probable es que estamos diagnosticando más porque casualmente estamos encontrando más, porque se hacen estudios de imagen por otra razón y aparece un nódulo, se biopsia y aparece el cáncer. Esos se llaman incidentales, o sea, no eran buscados. Y muchos de ellos son cánceres muy pequeños, o sea, son microcarcinomas que no sabemos qué hubiera pasado si el paciente estuviera ahí. Hay estudios en población japonesa a los cuales han seguido pacientes que ellos no quisieron operarse con microcarcinomas de bajo riesgo y han visto que la mayoría de ellos siguen estables después de un seguimiento de aproximadamente 5 o 6 años. O sea, pareciera que es una enfermedad relativamente estable. Y ahí es donde uno se pregunta por qué ha aumentado la incidencia. Sí está claro, estos son datos de asociación fuerte. Acceso al sistema de salud, eso se refiere a que la gente tiene más chance de que un médico la vea o que sea evaluado por una prueba de laboratorio o por un ultrasonido. El incremento de los usos de las pruebas de imágenes. Nosotros, y yo sé que aquí está la doctora, vemos con bastante frecuencia pacientes que nos mandan a interconsulta porque le mandaron una ultra, no sé por qué, siempre les pregunto por qué y nunca sabemos la razón exacta, y tienen nódulos. Eso hace que si yo me pongo a tamizar a toda la gente aquí, me sale un montón de gente que no tiene ni idea que tiene nodulito, pero el significado clínico de eso no lo sabemos. Luego, trabajos en cuanto al umbral para hacer estudios de nódulo tiroideo, es decir, las asociaciones han dicho, miren, si hay nódulos de tal tamaño, tómenle biopsia. Antes no había eso, antes se decía, tómele biopsia al nódulo que le palpe, porque no había el desarrollo del ultrasonido que hoy sí hay. Al tener criterios de que tengo que pinchar nódulos más pequeños, voy a encontrar más. El incremento en el número y la extensión de la cirugía y el incremento en las pruebas de escrutinio de las muestras de patología. Esto es uno de los datos también que habla de que si no estamos sobrediagnosticando, porque cuando ustedes ven, por ejemplo, en series de autopsias, encuentran que un montón de gente que se murió de otra cosa tenían focos de carcinoma tiroideo. Hay algunas otras que no están muy claras la asociación, todavía es muy débil la evidencia. La exposición a radiación, a pesar que es uno de los factores de riesgo, la obesidad y diabetes, y el exceso o la deficiencia de yodo. Hay algunos autores que refieren que el cáncer de tiroides es más común en áreas donde hay suficiencia de yodo, pero como que la evidencia todavía no es suficientemente sólida para establecer una relación de causa y efecto. Y hay algunas otras donde no hay una asociación demostrada con el cáncer. El uso de estrógenos, el uso de ciertos productos que están en los alimentos, y este es un tema controversial porque a uno le enseñan que la enfermedad tiroidea autoinmune, específicamente la enfermedad de Hashimoto, puede aumentar el riesgo de cáncer de tiroides, pero pareciera que no hay datos concretos. Ellos hablan de que hay datos contradictorios, unos están a favor y otros están en contra en cuanto a estudios clínicos. No voy a tratar de complicar mucho la parte del origen genético, porque estamos hablando de que todo esto es genético y molecular, pero sí quiero que sepan que hay oncogenes relacionados estrictamente con tiroides. Los más importantes probablemente sean que se llama red PTC, el BRAF, el RAS y el TRK. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando veamos la última parte se van a dar cuenta que la nueva terapia en cáncer de tiroides va dirigida a blancos específicos moleculares, o sea, se está trabajando hoy en día en bloquear ciertas vías celulares para atacar el cáncer de tiroides. Lo otro también quiero que se den cuenta, por ejemplo, como para la formación de un adenoma, que es una lesión benigna, hay ciertas mutaciones también. Lo único que si ustedes se imaginan, estamos hablando de un crecimiento ordenado de una célula folicular, y aquí estamos hablando de un crecimiento desordenado. Lo que les mencionaba un poquito el doctor en cuanto a las manifestaciones clínicas, generalmente se presentan como un nódulo tiroideo, y sabemos que el 5 al 10% de los nódulos tiroideos pueden ser malignos.
se pueden presentar con adenopatías o metástasis a distancia. Esto no es muy común, pero puede ser. Hay pacientes que han llegado con que tienen ya metástasis y uno descubre que es un cáncer de tiroides. Pero lo importante desde el punto de vista clínico son los datos clínicos de riesgo, porque esto es lo que uno debe entrevistar al paciente en su consultorio. Historia familiar, porque hay cáncer tiroideo familiar. Es el 7% del cáncer de tiroides puede ser familiar. El género, que ya lo dijo el doctor, el hombre tiene el doble del riesgo que la mujer. O sea, un nódulo tiroideo en un hombre generalmente hay que pensar mal, hay que mejor hacerle la biopsia. La edad, los rangos de edad, o muy jóvenes o muy grandes. La historia de exposición a radiación ionizante, el crecimiento rápido y el hecho que esté fijo las estructuras. O sea, ustedes sienten un nódulo duro que no se mueve, eso es sospechoso de que sea cáncer de tiroides. El hecho de que tenga una consistencia firme o dura, y la parálisis de cuerda vocal o la presencia de ganglios sospechosos. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces se pueden dar casos en donde la citología nos dice que es benigno, pero clínicamente ese nódulo es sospechoso, y la conducta clínica sigue siendo ir por el nódulo, no confiarse simplemente en la citología, porque la clínica aquí también juega un papel. Esto es tomado de una guía mexicana de manejo de cáncer de tiroides y dice que en la evaluación de un paciente con un nódulo tiroideo se deben considerar las manifestaciones de mayor riesgo, aunque el paciente esté asintomático. La presencia de al menos 2 de ellas, aunque tenga una citología benigna, debe hacer sospechar la existencia de una neoplasia. O sea que hay pacientes que no van a tener todo lo que dice el libro, que puede ser que su citología sea buena, pero que pinta que ese nódulo es sospechoso. En ellos es mejor ir y operarlos. Quede con respecto a los estudios complementarios desde el punto de vista de un nódulo como el que les he presentado, que tiene citología positiva para cáncer de tiroides. El centellograma tiroideo es poco sensible para la detección de nódulos. Antes se decía que los nódulos fríos tenían más riesgo de cáncer de tiroides, pero en la realidad los nódulos fríos, el riesgo de cáncer es del 5%. Tiene un valor predictivo positivo bajo, quiere decir que no me sirve que le manden centellograma tiroideo y me digan que es un nódulo frío, porque apenas el 5% de esos nódulos fríos son cáncer. Es muy poco para estar mandando a todo el mundo centellogramas tiroideos. El TAC y la resonancia no me van a dar ninguna información adicional con respecto a la naturaleza del nódulo, y el estudio que más nos interesa es la ultra de tiroides. La ultra es clave para incluso la planificación de la cirugía. Y vamos a buscar las características que ya mencionó el doctor, la hipocogenicidad, los bordes irregulares, las microcalcificaciones y el aumento de la vascularidad. Con eso yo ya puedo sospechar que ultrasonográficamente ese paciente tiene un nódulo sospechoso de cáncer. Y esto ya lo mencionó el doctor, que cuando el patrón sonográfico es altamente sospechoso, la posibilidad de que tengan cáncer es bien alta, es tan alta como el 90%, o sea, casi con seguridad, eso es un cáncer. Y hay algunos aspectos relevantes de la biopsia que quisiera mencionar, porque el diagnóstico de cáncer de hecho se basa en la biopsia. La biopsia ha permitido obviar algunas cosas, como el hecho de que antes que existiera la técnica de la biopsia por aspiración con aguja fina, muchos pacientes iban a cirugía porque no había forma de saber si era cáncer o no. Con esto lo que se hicieron es que se ahorraron cirugías innecesarias con el desarrollo de la citología. Pero si digamos tenemos un nódulo que se detecta por palpación y aquellos ultrasonográficos sugerentes de malignidad, se le hace la biopsia. Y hay que recordar que los datos clínicos siempre tienen valor en la decisión final del tratamiento. La sensibilidad y especificidad de la biopsia para cáncer es 83% y 92%, o sea, es una buena herramienta para diagnóstico. Estamos casi seguros que si un paciente sale con una biopsia positiva como las que les envié, casi seguros que al operarlo vamos a confirmar que es un cáncer, porque el diagnóstico final lo da la pieza, no lo da la citología. La citología es una guía para mandar a operarlo. El valor predictivo positivo es del 75% y hay posibilidades de falsos positivos y falsos negativos que andan por el 5%. O sea, hay gente que le dicen que tiene una biopsia positiva,
va a la cirugía y no le encontraron cáncer. Eso es 5%. Y existe una clasificación que utilizan los patólogos que se llama clasificación de Bethesda. La Bethesda tiene 5 grados o 5 números. Y lo importante es que el Bethesda 4, que se reporta como sospechoso, y el Bethesda 5, que se reporta como positivo, cuando se va a comparar con pacientes que se les operó ya, los riesgos son casi iguales. Ustedes pueden ver en esta columna el riesgo estimado de cáncer por el sistema. Y me dice que un Bethesda 5 que es positivo tiene una probabilidad de cáncer del 97 al 99%, o sea, casi 100. Y cuando yo voy a operar y correlaciono si estaba correcto o no eso, se demuestra que en realidad al quitar la tiroides, 99% tenía cáncer, o sea, es muy bueno. Un Bethesda 4 y 5, casi con seguridad, no se equivocan, siempre y cuando esté bien hecho el diagnóstico citológico. Y en un paciente que ya tiene cáncer y ha sido operado, usamos también estadiajes de clasificación. Hoy en día casi todo está buscando clasificar a los pacientes por riesgo. No me voy a detener en esto, solo quiero que sepan que la clasificación que se ocupa estándar es la clasificación TNM, que es la que se ocupa para todos los tumores, que va del T0 hasta el T4. Eso habla, digamos, del tamaño del nódulo, si el nódulo está intratiroideo o está extratiroideo, y habla también el N si hay presencia de metástasis ganglionares, y el M habla de metástasis a distancia. Digamos, son los 3 elementos básicos. Evidentemente, gente en esta situación tiene más riesgo que gente que está en TNM más bajo. Sin embargo, quiero que sepan que uno de los parámetros más importantes también del riesgo es la edad del paciente, o sea que pacientes jóvenes ustedes ven que andan en estadio 1 y 2 y tienen menos de 45 años, y se complica un poco en la gente de más de 45 años donde los riesgos pueden llegar a estadio 4, que generalmente es metástasis a distancia. Sin embargo, esta clasificación TNM solamente me dice el riesgo de mortalidad, no me dice el riesgo de recurrencia. Recurrencia de un paciente con cáncer que fue operado, se le dio el yodo radioactivo, está en seguimiento, en teoría se curó y volvió a aparecer a los años con cáncer. Eso es recurrencia. Esto no me lo dice el TNM, entonces han ido desarrollando criterios clínicos de recurrencia, en donde ustedes pueden ver que hay gente de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo de recurrencia, y aquí están las diferentes características que a uno le pueden servir en la práctica para saber si el paciente está en cualquiera de estas categorías. Esto sí me habla del pronóstico de lo que pueda pasar en el seguimiento del paciente. Tampoco es mi intención que lo discutamos en extenso. Pero sí quiero que vean que la gente, por ejemplo, de bajo riesgo, son aquellos que no tienen metástasis para fines prácticos, que se considera que todo el tumor fue resecado en la cirugía, que no hay invasión ni locorregional, ni a ninguna estructura cercana, tráquea, tejido graso, músculo. Aquellos que no tienen una histología agresiva, porque el cáncer papilar tiene algunas variantes más agresivas. Aquellos que no tienen invasión vascular, y aquellos que no tienen ganglio o tienen muy poquitos ganglios patológicos. Ellos son considerados pacientes de bajo riesgo. ¿Por qué me quise detener a explicarles ese grupito en particular? Porque las nuevas guías hablan de ciertos cambios en manejo en ese grupo específico. Y el tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides básicamente es cirugía, terapia con yodo y supresión con levotiroxina. Y los tipos de cirugía pueden ir desde una lobectomía o hemitiroidectomía, o sea, es la mitad del lóbulo, hasta una cirugía completa, que es una tiroidectomía total, o una cirugía que es una tiroidectomía casi total. Esto depende mucho de la habilidad del cirujano y evidentemente depende de que sea un cirujano que tenga suficiente volumen de pacientes para operar una gran cantidad de casos, que me pueda asegurar que está dejando una tiroidectomía total o casi total. Con respecto a qué extensa debe ser la cirugía, porque han habido unas pequeñas variaciones en las guías recientes, donde abogan que algunos pacientes de bajo riesgo
pueden ser operados nada más con hemitiroidectomía. Eso todavía es un motivo de discusión actual, al menos en nuestro medio, porque tenemos algunas limitantes que no nos permiten hacer lo mismo que hacen en otros lugares, como, estas son guías americanas, pues, que no podemos necesariamente copiar exactamente todo lo que ellos dicen. Pero ellos recomiendan, dicen, si un cáncer tiene más de 4 centímetros, tiene invasión extratiroidea macroscópica, en este caso tiene ganglios con metástasis, o tiene metástasis a distancia, es decir, metástasis a pulmón, o metástasis a ganglios linfáticos, la cirugía recomendada es la total o casi total. Ahí no hay mucha discusión, que hay que quitarle toda la glándula. El dilema es, en este grupo, entre 1 centímetro y 4 centímetros, la mayoría recomienda cirugía total o casi total, pero dejan abierta la puerta que en pacientes de bajo riesgo se pudiera hacer una cirugía más conservadora. Y en cáncer de menos de 1 centímetro, sin invasión a los ganglios linfáticos ni extensión fuera de la tiroides, ellos hablan de cirugía limitada. Esto es nuevo y, como les digo, es motivo de discusión, porque en general nosotros hemos llevado una conducta de cirugía completa. O sea, si me preguntan a mí, probablemente les diría, sigamos mejor haciendo cirugía completa, siempre y cuando yo tenga un cirujano de tiroides que confíe que me va a manejar bien al paciente en el quirófano. Y con respecto al yodo, ha habido algunos cambios también. Solo quisiera que viéramos que el yodo tiene diferentes categorías, lo que es ablación del remanente con yodo, es decir, un paciente que le operé, le hice una cirugía completa y lo que necesito es eliminar cualquier resto de tejido que en la cirugía no se pudo ir. Eso sobre todo para fines de seguimiento del paciente, eso se llama ablación. La dosis adyuvante es cuando yo sé que hay metástasis, que pueden haber quedado metástasis y yo que espero que con el yodo las va a destruir. Eso es adyuvancia. Y terapéutica es cuando no pude quitarlo todo, porque hay casos agresivos, y el yodo me va a ayudar a controlar la enfermedad. Puede que no la desaparezca, pero controla la enfermedad para que no siga avanzando. O sea, esas son las 3 categorías de yodo. Y han habido también cambios de algún tiempo en las dosis, porque habitualmente nosotros hemos estado en una escuela donde generalmente se nos enseñó que la primera es la buena, o sea, dábamos dosis altas de yodo desde la primera dosis. Pero han habido algunos trabajos, especialmente en Francia, el doctor Schlumberger, que trabaja con dosis bajas de yodo, sobre todo para ablación, porque nosotros ocupamos ablación casi que igual como adyuvancia, le damos la misma dosis. Y él comenzó a decir que en pacientes de bajo riesgo, algunos pacientes podían no requerir yodo radioactivo y, de ser necesaria la ablación, pudiera darse con dosis tan bajas como 30 milicuris. Eso tiene implicaciones en menos riesgo para el paciente y menos costos económicos. Aquellos con riesgo intermedio recomienda ablación con 30 milicuris y terapias adyuvantes, es decir, cuando yo sospecho que han habido metástasis y no soy seguro que lo haya quitado todo, con dosis que van entre 100 y 150 milicuris, y gente de alto riesgo, es decir, que el cáncer es muy agresivo, en donde tengo que dar terapia con dosis de 150 y puedo llegar incluso, si hay mucho tumor residual que quedó, a dar dosis de hasta 200 milicuris. Pareciera que esta es la dosis máxima recomendada en una sola dosis. Sin embargo, se ha visto que si el paciente tiene más de 70 años, se recomienda no pasar de 150 porque puede haber depresión de médula ósea, o sea, sí puede haber efectos graves en personas mayores. Y este es uno de los trabajos publicados en New England Journal en 2012, que intentó demostrar que si yo hago ablación con 30 versus 100, los resultados son muy parecidos. O sea que no hay mayor diferencia si los pacientes son pacientes de bajo riesgo, que ese es uno de los requisitos para dar dosis bajitas como 30. Si el paciente tiene algún factor de riesgo que me lo ponga en un estadiaje mayor, nos vamos con dosis más altas de yodo radioactivo. Y eso básicamente es lo que dicen las nuevas guías con respecto a si está indicado el tratamiento para todos los pacientes, y ustedes pueden ver cómo la gente de bajo riesgo, ellos no lo recomiendan de rutina. Eso es otro motivo de controversia que actualmente se está discutiendo si se hace o no se hace.
Y la gente en la categoría intermedia es la más difícil porque es la mayoría, en donde hay gente que la ponen como de riesgo intermedio o abajo, que los datos dicen que son conflictivos, es decir, dicen que sí algunos y otros que no. ¿Por qué? Porque aunque le dé yodo o no le dé yodo, se mueren igual. Pero hay algunos grupos de pacientes con riesgo intermedio que sí mejoran la recurrencia, es decir, que no les da tantas metástasis después. Entonces, gente de más de 45 años, aunque tenga riesgo intermedio, en general sí habría que darle yodo radioactivo casi con seguridad. En quienes tal vez no, en pacientes de muy bajo riesgo jóvenes. En ellos tal vez, y lo dejo así como tal vez, pudiera no darse yodo radioactivo. Y en la última parte tiene que ver con la supresión con levotiroxina, o sea, lo que intentamos ver es controlar los niveles de TSH porque la hormona TSH es un factor que estimula el crecimiento de la tiroides. Y el tratamiento busca tener metas de TSH en un paciente tratado con levotiroxina por cáncer de tiroides. Y ustedes pueden ver cómo si el paciente de bajo riesgo ya ha tenido una respuesta excelente al tratamiento, prácticamente los mantenemos normales, no los mantenemos suprimidos. Pero si el paciente es de alto riesgo, yo tengo que suprimirlos. Es decir, que tengo que mantener la TSH por abajo de 0.1. O sea que la supresión o no va a depender del riesgo. Y podemos catalogar la respuesta al tratamiento como una respuesta excelente si el paciente después del tratamiento no tiene ni evidencia clínica, ni evidencia bioquímica, ni enfermedad estructural. Es decir, tiene ultra normal, rastreo normal y tiroglobulina indetectable. Ese paciente podemos considerar que ha tenido una respuesta excelente. Hay algunos pacientes que a pesar del tratamiento pueden persistir con elevación de la tiroglobulina, que ya les explicaba el doctor que es un marcador de cáncer, y ese paciente, aunque no tenga ganglios visibles o ganglios palpables, o no haya tumor en el sitio de la tiroides, pero si la tiroglobulina está ligeramente elevada, ese paciente no tiene una respuesta completa. Eso se llama respuesta bioquímica incompleta. Si el paciente tiene metástasis que se demuestran en el ultrasonido de seguimiento después de la cirugía, ya sea porque quedaron en la cirugía o porque aparecieron de nuevo, eso se llama respuesta estructural incompleta. Y aquellos que tienen respuesta indeterminada son aquellos que tienen hallazgos estructurales o bioquímicos no específicos y uno no sabe si está bien o está mal. Por ejemplo, hay pacientes en donde tienen títulos de anticuerpos contra la tiroides que están positivos pero que no progresan, porque un paciente que no debería tener tejido tiroideo, normalmente los anticuerpos quedan negativos. Y eso más o menos le habla que la respuesta excelente tiene desenlaces clínicos excelentes. Aún así, quiero mencionarles que aunque la respuesta haya sido excelente, la recurrencia de estos pacientes puede ser del 1 al 4%, o sea, hay algunos pacientes en teoría curados que pueden volver a aparecer. La mayor parte de los pacientes que recurren en los primeros 10 años de seguimiento, aunque en general se recomienda que el seguimiento de los pacientes sea de por vida. O sea, ellos están casados con los endocrinólogos en cuanto a que puede aparecer en algún momento una recurrencia del cáncer. Y gracias a Dios la mortalidad por cáncer de tiroides es bien baja. En gente con respuesta excelente la mortalidad es menos del 1%, o sea, casi nada. Y lo último para terminar es que hay alguna nueva terapia en el tratamiento del cáncer de tiroides adicional a lo que les mostré. Y quiero que vean que esta es una vía metabólica en donde estos marcadores oncológicos desencadenan vías intracelulares que generan crecimiento, sobrevida, proliferación, migración y angiogénesis de las células foliculares. Y que a través de ciertos productos podemos bloquear y inactivar a estas vías intracelulares, disminuyendo el crecimiento de la célula tumoral tiroidea. Sin embargo, el tratamiento es muy caro, estamos hablando de tratamientos que andan cerca probablemente de los $5,000 mensuales, y las respuestas tampoco son muy exageradamente buenas. Entonces, los posibles candidatos para este nuevo tipo de tratamiento son pacientes resistentes al yodo, o sea, pacientes con cáncer diferenciado que no captan yodo,
En ellos no podemos usar el yodo. Eso es más o menos un 15 a 20% de pacientes con cáncer. Cáncer de tiroides pobremente diferenciado, cáncer anaplástico y un 30% del cáncer medular. Pudieran ser candidatos a ese tipo de tratamiento. Básicamente son estos 4 los que tienen aprobación por FDA para el uso en cáncer de tiroides. Estos primeros 2, el sorafenib y el lenvatinib, son para el diferenciado, y el vandetanib y el cabozantinib para el medular. ¿Qué me interesa que vean? Que sí han demostrado que prolongan la sobrevida sin progresión. O sea, ellos no hablan de curación, ellos están hablando de unos meses más donde el paciente no le aparecen metástasis. Eso es lo único que me está diciendo. Y que en algunos casos la sobrevida puede llegar, por ejemplo, con a 18 meses libre de progresión de la enfermedad. Eso es lo más que se ha visto que pueden ganar en tiempo este tipo de pacientes. Y si regresamos al caso clínico que les comenté, este paciente fue sometido a una tiroidectomía total. Este es el reporte de patología. Había un nódulo en el lóbulo derecho, el cual medía 2.5 centímetros, correspondía a una neoplasia epitelial maligna papilar clásico, que es la más común, pero tenía un foco de medio centímetro de cáncer papilar en el lóbulo contralateral, es decir, tenía una diseminación del cáncer intraglandular, que eso se puede presentar hasta en un 30% de pacientes, y no había invasión vascular. Este paciente, por lo tanto, se clasificó como un T2, N0, M0, con un riesgo bajo de recurrencia cerca del 5%. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en la práctica clínica. Y la duda si se le daría o no radioyodo, por lo que ustedes vieron, según las guías pueden darse o no darse. En caso de considerar el tratamiento, se le puede dar dosis bajas de radioyodo. Iniciar posteriormente terapia de sustitución con levotiroxina sódica con la meta de tener la TSH normal, no suprimida. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, eso era todo lo que tenía.